Buen día, felices Pascuas a todas. Quiero compartir con ustedes algunos de mis pensamientos sobre esta Pascua, sobre este día de resurrección, este día en que todavía nos encontramos encerrados en nuestras propias tumbas, pero con la esperanza de que algún día pronto podremos nosotros también resucitar. Entonces, empezamos primero con siempre la palabra de Dios. Y hoy día tenemos dos escrituras de las cuales quiero compartir. El primero viene del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Pedro entonces comenzó a hablar y dijo: ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno. Dios habló a los descendientes de Israel, anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes bien saben lo que pasó en toda la tierra de los judíos, comenzando en Galilea, después de que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó, y él nos envió a anunciarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. También vamos a escuchar las palabras del Evangelio de San Juan en el capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy tempranito, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: se han llevado del sepulcro mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto? Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Y Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, díganme dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni,
que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suélteme, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que Él le había dicho. La palabra de Dios. Felices Pascuas. Se siente un poco extraño decir eso hoy, no porque no sea una Pascua feliz, sino porque este es uno de esos domingos durante el año en el que esperamos tener más personas de lo normal en los bancos. Y sin embargo, una vez más esta mañana, los bancos están vacíos. Ya es bastante difícil predicar en un santuario vacío. Se siente raro, se siente extraño. Pero hablar en un santuario vacío en la mañana de Pascua es más que desalentador. Casi se siente como un sueño, uno del que esperas levantar o despertar más temprano que tarde. Pero no es un sueño. El santuario está realmente vacío. Pero no deberíamos detenernos en eso demasiado tiempo, porque hoy no es un día para detenernos en el pasado, o un día para considerar demasiado el peso de nuestra situación actual. Hoy es un día de resurrección. Nos reunimos para alabar a Dios y celebrar que la muerte ha perdido la batalla final, que ha llegado la Pascua y que la resurrección es real. Este año, sin embargo, esa línea de pensamiento ha adquirido un significado totalmente nuevo. La verdad es que no hay palabras que expresan cuán importante es el día de hoy. Es un día de resurrección. ¿Qué mejor manera de celebrarlo que con algunas historias de resurrecciones? Así que tengo algunos que quiero compartir con ustedes. Obviamente ya hemos escuchado la historia de resurrección más importante. Escuchamos a Juan contarlo en su evangelio. Escuchamos a Lucas decirnos en el libro de los Hechos por qué la historia es tan importante para nosotros. Y durante la semana pasada hemos recordado los eventos que nos trajeron hasta la cruz y la tumba, y ahora aquí estamos. La resurrección es fundamental para nuestra identidad como cristianos. Pero ¿alguna vez te preguntaste qué realmente significa? ¿Qué significa resucitar? En mi vida siempre lo he pensado en los términos de la resurrección milagrosa el domingo de Pascua, cuando las mujeres encontraron la tumba de Jesús vacía. Pero hay otros tipos de resurrección en nuestras vidas. Hay otros tipos de historias de resurrección que pueden darnos una idea de significado más amplio, que nos habla a nuestras vidas de hoy. Después de todo, nuestra resurrección no solo será la que haremos en la vida eterna, al final de nuestras vidas terrenales, sino podemos resucitar aquí y ahora. Y podemos resucitar de muchas maneras. He leído varias historias de resurrección en las últimas semanas y una de mis favoritas tiene que ver con un niño. Este joven tenía acaso 7 años cuando sufrió un cáncer mortal, feroz y de rápido crecimiento. Había sido tratado con todo tipo de terapia e intervenciones médicas, pero nada había funcionado y nada más podía hacerse. Quizá podrían administrar una dosis más de algún medicamento experimental, pero en realidad no había una esperanza de recuperación. Los efectos secundarios probablemente solo complicarían la progresión de la enfermedad. Entonces la familia y los médicos se reunieron en la habitación en el hospital de niño para una conferencia final sobre su tratamiento y los próximos pasos. Habían intentado casi todo. ¿En qué podrían más pensar?
Finalmente el niño habló. El niño mismo habló y habló en una voz clara y nítida. Y dijo, lo que realmente quiero hacer es irme a casa y aprender a montar mi bicicleta. La bicicleta había sido un regalo de Navidad hace unos pocos meses atrás. Todavía tenía esas pequeñas ruedas de entrenamiento unidas. Pero antes de que el niño pudiera o ganara suficiente confianza para quitarse las ruedas de entrenamiento, el cáncer lo alcanzó y lo enviaron al hospital. Aprender a montar en una bicicleta fue el último pensamiento que los médicos o los padres hubieran contemplado. Simplemente no parecía posible. El niño ya estaba físicamente debilitado. ¿Por qué alentarlo a hacer algo que claramente no sería posible por mucho tiempo, incluso si pudiera tener éxito? Pero el niño insistió, y la resistencia de los médicos y sus padres se desvaneció bajo la certeza fulminante de sus claros ojos marrones. Y se fueron a casa. No 30 minutos después de haberse instalado en la casa, estaban en el patio. El niño insistía en que su padre le quitara las ruedas de entrenamiento y lo dejara intentarlo. Obedientemente, pero ansioso, su padre sacó su llave y retiró las ruedas de entrenamiento para dejarlo ir. Y para su sorpresa, después de solo 2 salidas en falso y una caída, el niño pudo conducir la bicicleta. Algo errático, por supuesto, pero pudo. Y ahora, dijo el niño con creciente certeza en su voz, ahora quiero pegar todo el camino alrededor de la cuadra. Y antes de que alguien pudiera detenerlo y sin pedir permiso, se fue. Calle arriba y pegando la vuelta a la esquina y se quedó fuera de la vista. Hubo esos pocos minutos de suspenso, te imaginas, ¿no? Mientras los padres, el hermano y la hermana pequeña esperaban que él apareciera en el otro extremo de la cuadra. Y después de lo que pareció una eternidad, allí venía, dirigiéndose a casa, una expresión gigantesca de triunfo y satisfacción escrita en su rostro. Cuando la emoción se hubo calmado, el niño se retiró de su habitación y le preguntó si podía quedarse solo con su hermana pequeña. Ahora, la historia no termina aquí. Hay más para contar, pero quiero volver para terminar la historia en un momento. Primero, quiero llevarte a otro lugar, otro momento, otra historia. En la ciudad de Hannover, en Alemania, hay un cementerio que ha estado cerrado durante varios años. Ni sé pronunciarlo en alemán, pero traducirlo en castellano el nombre sería Cementerio del Jardín. Y debido a sus monumentos anticuados y el hecho de ser el lugar de descanso de varias personas conocidas, es un lugar que despierta la curiosidad. Unos pocos pasos al este de la pequeña iglesia, hay un monumento tambaleándose desde su fundación. Está construido en forma de escalones, y las piedras macizas están aseguradas por pesados cierres de hierro. El monumento fue erigido en el año 1782. Y además de las inscripciones normales, las familiares que uno se encuentra en este tipo de tumbas, en la base del monumento estaban grabadas también estas líneas arrogantes. Dice, no se permite abrir el sepulcro comprado por toda la eternidad. Sin embargo, a veces el espíritu, o el destino, o como quieras llamarlo, le gusta expresarse en su propia manera. Y en oposición a esta determinación del hombre de que nunca se abra una semilla de haya, tal vez llevada por el viento, quién sabe, se abrió paso en una grieta en la base. Lentamente, a lo largo de muchos años, esta pequeña semilla se convirtió en un árbol fuerte y exuberante,
y se burló de la orgullosa inscripción del monumento. Levantó las piedras macizas de sus cimientos y partió el fuerte cierre en pedazos. Una pequeña semilla capaz de romper hasta las cadenas de la muerte. A veces todo lo que necesitas es una pequeña semilla para que la vida arraigue. A nosotros nos encanta mirar a la cruz. La cruz para nosotros es una imagen que usamos alrededor de nuestros cuellos. Vemos personas con cruces en las camisetas. Vemos cruces colgando de los espejos retrovisores de los autos que pasamos por la calle. Las cruces están grabadas en las portadas de los libros. Las vemos en carteles, las vemos adornando casi todas las iglesias con las que nos encontramos. Las cruces están en todas partes. Como cristianos, sabemos por qué. Sabemos del poder que tienen. Pero hasta cierto punto es medio sorprendente que les demos ese poder cuando sabemos que cualquier poder que alguna vez tuvieron ya no lo tienen. Hay una historia sobre el famoso artista Michelangelo. Se volvió un día a sus compañeros artistas con un espíritu de indignación y dijo: ¿por qué sigues llenando galería tras galería con imágenes interminables sobre el único tema de Cristo en debilidad, Cristo en la cruz y sobre todo Cristo colgado muerto? ¿Por qué te concentras en el episodio que pasa como si fuera el último trabajo? Como si el telón cayera sobre él con el desastre y la derrota. Esa horrible escena duró unas pocas horitas, pero para la eternidad sin fin. Cristo está vivo. La piedra ha sido removida y Él gobierna, Él reina y Él triunfa. Yo no podría haberlo dicho mejor. Estas historias esperan hablar de la grandeza de este día. Es un día en que las semillas pequeñas rompen piedras macizas. Es un día en que incluso una imagen tan poderosa como la cruz se coloca en su lugar como un instrumento hecho para inducir miedo, que ahora induce esperanza. Hoy es un día en que todo lo que sabíamos de la muerte, sobre el final, ya no tiene influencia sobre nuestras vidas, sobre nosotros. Especialmente hoy, más que quizás cualquier otro año, esta imagen es importante porque nos encontramos literalmente atrapados en nuestras propias tumbas, incapaz de unirnos con amigos y familiares, incapaz de reunirnos como congregaciones para celebrar este día tan importante en nuestra fe. Y, sin embargo, tenemos una promesa que hace que incluso el miedo a la muerte ya no nos frene, ya no nos tenga miedo. Es posible que todavía no podamos escapar de nuestras propias tumbas, por nuestro bien y por el bien de los demás. Nuestra resurrección aún no está lista, pero les prometo que está por llegar. Algún día pronto resucitaremos de vuelta a nuestras vidas. Resucitaremos para vivir las vidas que estamos llamados a vivir. Y espero que cuando llegue ese día podamos resurgir diferentes de lo que éramos antes. Espero que podamos realmente comenzar a vivir como siempre fuimos destinados, enfocado en Cristo vivo en vez de Cristo sepultado, centrado en la tumba vacía en lugar de la cruz de la vergüenza, centrados en la llamada que Cristo mismo pone en nuestros corazones en lugar de la llamada que nos hacemos, centrados en la vida de aquellos a quienes estamos llamados a servir en lugar de nuestros propios fines, que muchas veces son egoístas. Quiero volver brevemente a la historia que comencé a contar antes, la del niño y su bicicleta. Cuando la emoción de él al montar sin ruedas de entrenamiento se calmó, se retiró a su habitación y le preguntó si podía quedarse solo con su hermana pequeña. E hizo que su padre le trajera la brillante bicicleta azul a la habitación con él. Y estaba sentado en la esquina, un brillante símbolo de la vida.
Luego el niño se volvió hacia su hermana pequeña y le dijo: ya no voy a necesitar esa bicicleta. Quiero que lo tengas para tu cumpleaños. Espero que lo disfrutes tanto como yo. Verán, al dar su vida por nosotros, Jesús reveló que nosotros también podemos pasar de los momentos de prueba al gozo que comparten los verdaderos discípulos de Cristo. Nosotros también podemos pasar por periodos de aburrimiento o autoabsorción y encontrar ese sentido de propósito que es la voluntad de Dios para nosotros. Nosotros también podemos enfrentar la enfermedad y el sufrimiento físico y atravesar el valle de la sombra de la muerte para creer que estamos en la mano derecha de Dios. La resurrección no solo se trata del tiempo después de nuestra muerte física. Más bien, se trata del tiempo después de que dejamos de ser quienes somos y aceptamos el don gratuito de gracia y de misericordia para convertirnos en las personas que Cristo nos llama a ser. Esa es la resurrección por la que hoy damos gracias. Esa es la resurrección que puede cambiar vidas, que puede hacer realidad lo que una vez fue falso, que puede cambiar el mundo y que puede dar nueva vida a estos cuerpos ahora guardados en tumbas. La buena promesa de Dios para hoy es como esa bicicleta, brillante y nueva, esperándonos para dar un paseo. Puede que no haya sido lo que queríamos para nosotros, igual que no fue lo que la hermana quisiera para ella, pero nos llevará a los lugares donde Cristo nos llama a ir. Felices Pascuas. Amén.